Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de la Facultad de Derecho. Los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. Mi nombre es Gastón Esmulevisi, junto a Julieta Tobal. Juli, te tenemos de vuelta. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad estoy contenta de estar de vuelta. Te extrañamos, te extrañamos. Vamos a estar hasta las 21 horas acompañándolos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Juli? Bueno, hoy tenemos un programa especial en un contexto de inflación, compras online y nuevas plataformas de consumo. Los reclamos por incumplimientos y estafas están a la orden del día. Los consumidores necesitan saber dónde, cómo y cuándo defender sus derechos. Para eso, hoy nos acompaña un especialista en Derecho del Consumidor para ayudarnos a entender este escenario. Todos somos consumidores aparte. Exacto. Bien, agradecemos como siempre en la operación al gran Jorge Gómez, en la producción a Agustín Boteatós y a Isabel Gestoso, en la coordinación general a Clara Silven. Esto es Derecho a Fondo y así arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @derechoafondoRUA. También estamos en TikTok como Derecho a Fondo. Y también estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en X como Derecho a Fondo, Radio UBA. Espectacular. Ya tenemos sentado en la mesa al invitado del día de hoy, Juan Pablo Schneiderman. Él es abogado por la UBA, es docente de Derechos Humanos y Constitucional del CBC por la UBA. Actualmente es el jefe de la Oficina Técnica e Institucional del Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, alias Mi Reclamo. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Te saludamos formalmente. Gracias por venir a los estudios de Radio UBA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gastón, Juli, por la invitación. Un gusto y un honor también estar en la radio de la Universidad de Buenos Aires, en universidad que me dio mi título básicamente de egresado de abogado, en el cual pertenezco a su comunidad educativa como docente en este caso, como graduado cuando me toca. Pero nada, para mí es un orgullo, estoy emocionado de estar acá realmente. Bueno, qué bueno. Qué lindo, qué bueno, y también un honor para nosotros recibirte. Bueno, gracias. Absolutamente. Queremos hablar un poco de consumo. ¿Qué es lo primero que uno debería saber como consumidor, digamos? Lo primero que uno tiene que saber como consumidor es que tiene derechos. Y eso no es menor. Y derechos particularmente consagrados en la Constitución Nacional, en el artículo 42, pero también consagrado en varios tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y derechos que además están reglamentados en ellos, pero esencialmente que tienen derechos los consumidores, que no todo da lo mismo, que no todo da igual, que no todos los pueden hacer todo lo que quieran, y que a veces, cuando se vulneran esos derechos, existen herramientas jurídicas y técnicas para defender esos derechos vulnerados, con lo cual está bueno saber qué derechos hay, cuáles son las vulneraciones a esos derechos y sobre todas las cosas a quién acudir en caso de que se vulneren esos derechos. Bien. Vos estás a cargo de la oficina que actualmente regula las cuestiones de consumo, digamos. Antes estaba el COPREC, que era a nivel nacional, el COPREC desapareció, ahora la institución en términos gubernamentales que regula esto es Mi Reclamo, ¿no? No voy a decir todo el nombre, que es un poco largo. Exactamente. Si me permiten un segundito, hacer un breve raconto normativo de por qué es ahora Mi Reclamo, que es el nombre de la API, de la herramienta digital que utilizamos. Pero antes que nada decir que en principio había una ley nacional, que era la 26993, que creaba un sistema que, como bien vos dijiste, Gastón, era el COPREC, y que el COPREC establecía la posibilidad de resolver conflictos entre consumidores y proveedores, y le daba la posibilidad, en caso de no cumplimentar con esos acuerdos o de no llegar a un acuerdo, recurrir a la Justicia Nacional del Derecho del Consumidor. La Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que era una competencia propia de la ciudad, opuso los recursos judiciales necesarios para que se detuviera la creación de esos 8 juzgados nacionales que iban a tener asiento en la Ciudad de Buenos Aires, alegando que la materia del derecho del consumidor era una materia propia de la ciudad. Con lo cual, entre idas y venidas, medidas cautelares y demás, la ciudad
por primera vez, a través de una ley aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la 6286, le dio competencia a determinados juzgados en materia de relaciones de consumo, los juzgados propios de la ciudad, que como ustedes saben son los contenciosos administrativos y tributarios. Y entonces pasaron a tener otro nombre. Luego de ello, la ciudad, por primera vez en la historia de la Argentina y en la historia probablemente de muchos de los países de la región, dictó un código de relaciones de consumo, un código procesal para las relaciones de consumo, un código totalmente a la vanguardia, que establecía las reglas de un hipotético juicio entre consumidores y proveedores. Algo novedoso también para la ciudad, porque la ciudad entendía en materia contenciosa y en materia penal y contravencional. Y luego de ello y de fracasar la transferencia de competencias entre nación y ciudad, porque los convenios de transferencia donde se transferían los juzgados nacionales de consumo a la ciudad de Buenos Aires nunca ocurrieron porque nunca los aprobó el Congreso, la ciudad tomó la iniciativa de crear 3 juzgados con competencias específicas en relaciones de consumo dentro del fuero contencioso administrativo tributario relaciones de consumo. Una vez creado esos 3 juzgados especializados, por supuesto el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires sustanció los concursos para que existieran jueces especializados en la materia, designó 3 jueces en la materia, que son los doctores Tambucio, Lano Melo y el doctor Canepa, son los 3 jueces que tiene la ciudad, que valga también aclararlo, son los primeros juzgados de relaciones de consumo del continente, no solamente de Argentina, no hay en el continente esta especie de justicia especializada. El Código Procesal dijo o estableció que para poder acceder a los juzgados en materia consumeril había que agotar una suerte de instancia previa. Y en esa suerte de instancia previa estableció ese Código Procesal que se podían agotar esa reclamación prejudicial como si fuera una especie de seclo en materia laboral, bueno, lo mismo en materia de consumo. Ese lugar común donde se tenía que agotar esa instancia prejudicial eran el viejo COPREC. Le digo viejo porque ahora contamos un poquito qué sucedió con eso. El sistema de la Dirección General de Defensa del Consumidor, la mediación prejudicial de la Ley 26.589 y puso en el propio Código Procesal el sistema que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires determinaba como instancia prejudicial. ¿Y por qué dentro de la órbita del Poder Judicial es instancia prejudicial? Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la potestad del Poder Judicial de establecer la mediación prejudicial. En su artículo 106 le pone en cabeza al Poder Judicial. Con lo cual, con ese Código Procesal, con los juzgados ya creados y empezado a sustanciarse los concursos para eventualmente después cubrirse las vacantes, se creó el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo. Y aquí que el sistema de conciliación en las relaciones de consumo, alias Mi Reclamo, porque hoy en día es más conocido Mi Reclamo que la propia dirección que tiene a cargo la herramienta digital, tuvo a su cargo básicamente la construcción de todo este sistema de mediación de conciliación prejudicial. Primero convocar a los conciliadores, convocando muchos conciliadores que venían del COPREC, luego de ello convocando a otros abogados, dándoles un curso de formación con determinados requisitos para convertirlos en conciliadores propios del sistema de conciliación previa. En su momento tuvimos 492 conciliadores, cuando se larga el sistema de conciliación eran 492. Por supuesto, dotando de una posibilidad de homologación de los acuerdos prejudiciales, ¿sí? Porque tienen que tener fuerza de ley para que puedan ser ejecutados ante el propio Fuero de Relaciones de Consumo, y por supuesto poniendo en cabeza del sistema de conciliación el poder disciplinario en el caso de que haya desbandos entre las tomas de conciliaciones y demás. O sea, para ir repasando, entonces, hay 3 juzgados especializados en consumo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. El COPREC no va más, es historia. Y ahora tenemos Mi Reclamo, que es, digamos, el sistema de conciliación por el medio del cual se canalizan los reclamos consumeriles. Así es. Es una de las ventanas que establece el Código Procesal. ¿Y cómo es el procedimiento?
El procedimiento es un procedimiento muy ágil y muy sencillo, está reglamentado en una resolución del propio Consejo de la Magistratura, que es la 175, que básicamente consiste en un ciudadano común, se baja o entra a la página, después les dejo la página, es mireclamo.juzcaba.gov.ar, ahí donde se puede hacer el reclamo vía la computadora, o si no se la baja la app desde cualquier store de los celulares. ¿Es lo mismo app o la página? Es lo mismo. Hay que registrarse ahí un usuario como en cualquier Correcto. aplicación. Te pide un correo electrónico que eventualmente va a ser tu domicilio electrónico constituido. Uno te pide una confirmación de determinados datos, por supuesto. Bueno, nada, nombre, quill, qué sé yo. ¿Hay que residir en Capital Federal para poder utilizarla? No necesariamente. Ahora les cuento por qué. Y es muy buena esa pregunta porque también viene a colación del tema este. El Código Procesal en la Ciudad de Buenos Aires, este código novedoso, estableció una competencia muy amplia en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces el sistema Mi Reclamo interviene cuando la relación de consumo se produce en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el reclamante tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el reclamado tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el obligado en garantía, es decir, el garante, el que va a poner, el que cuando se rompa te la va a arreglar porque tiene garantía, tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la ejecución del contrato se tenga que realizar en la Ciudad de Buenos Aires, y también dice el Código Procesal, siendo de lo más amplio que hay, cuando se tenga que llevar cualquier acto necesario para la consecución de ese contrato en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, si uno viene a la Ciudad de Buenos Aires de vacaciones y sos de Misiones y tenés un problema, una relación de consumo en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo vos domicilio en Misiones, pero el proveedor teniendo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, podés demandar por Mi Reclamo. Es muy amplio, incluso es más, si un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires se va a Mar del Plata y tiene un problema en Mar del Plata, el ciudadano al tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires puede utilizar la aplicación Mi Reclamo. Perfecto, y tiene que acreditar, acompañar la documentación, sí, que entiendo que es necesaria, y hacer ahí mismo el reclamo. Sí, no se necesita patrocinio letrado. No se necesita, en principio, no se necesita patrocinio letrado por varias razones. El consumidor o el reclamante, le vamos a decir, requirente, tiene que subir básicamente una declaración sucinta de lo que está diciendo, que cuál es el problema o la vulneración del derecho que está teniendo y que por lo cual se siente perjudicado para hacer un reclamo. Tiene que además declarar que no tiene ese mismo reclamo pendiente de resolución en otro organismo, básicamente para que no haya una litispendencia. ¿Qué otro organismo podría ser? Por ejemplo, cuando coexistía el COPREC y el Mi Reclamo, podías hacer el reclamo en el COPREC y también hacerlo en Mi Reclamo. Por eso nosotros poníamos la necesidad de declarar juradamente que vos el reclamo no lo habías iniciado en ningún otro lado. Claro, hoy en día sería Mi Reclamo o una mediación privada como uno haría en un accidente de tránsito. Correcto, exactamente. O también podría ser en la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que es otra de las ventanas que establece el propio Código Procesal. O sea, el gobierno de la ciudad tiene dos ventanas para los consumidores, digamos. Si quisieran reclamar, pueden optar por alguna de esas dos. El gobierno de la ciudad tendría solo defensa del consumidor y el Poder Judicial tendría la de Mi Reclamo. Bien. Entonces, el ciudadano se registra, qué sé yo, sube una foto de, no sé, del defecto que tiene, lo que compró, qué sé yo, se le rompió una bota y pone la foto de la bota. Sí, la falla en el producto. Te queda chica la remera, Claro. pones una foto. Tal cual, sí, te permite subir o pones la factura. Mirá, compré no sé, hoy es 25 de junio y me dijeron que me lo traían para el 26 y no vino y puse en la factura. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los reclamos más comunes y demás, pero justamente, a ver, bienvenido la ola de consumidor que vino, porque antes era como que el consumidor parecía un ciudadano de segunda, porque aparte, recordemos a la gente que incluso uno de los criterios para no concederte una apelación, es decir, un juez que no te falla a favor, si uno quiere apelar, una es el monto, y muchas veces los reclamos del consumidor, justamente por las características que tiene, son de montos bajos. A veces no, pero digo, en su gran mayoría. Hay los reclamos que llegan a Mi Reclamo, ¿no? En términos generales, ¿son reclamos que hay vulneraciones reales o hay un porcentaje de reclamos que vos decís, qué sé yo, me tenía que llegar el lunes a la tarde, me llegó el martes a la mañana, que bueno, por ahí decís,
no sé si tiene que intervenir el Estado para solucionar esto, ¿no? Bueno, si hay vulneración del derecho porque llegó un día más tarde, porque hubo un incumplimiento contractual, el Estado interviene básicamente para que se pongan de acuerdo y que lo resuelvan entre partes. En este caso, los conciliadores, eso es interesante decirlo, y también tiene que ver con el monto, son gente que velan por el orden público, es decir, con que se cumpla la normativa, a diferencia de los mediadores, que los mediadores lo único que logran es un acuerdo. Ahora, si el acuerdo es malo para una de las partes, problema de las partes. El conciliador vela por el orden público, que no se vulnere un estándar de derechos que no se puede traspasar. Y en este sentido, Gastón, que vos bien decís, es un derecho de por ahí, no sé si de menor cuantía, porque ahora vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta que no es tanto de menor cuantía, porque los planes de ahorro de los autos también entran en derecho del consumidor, con lo cual hablamos de mucho dinero, pero sí efectivamente es un lugar común donde por ahí uno se encuentra con temas que son de poca cuantía, que por ahí tampoco requieren de la intervención profesional de un abogado asesorando, por eso no es obligatorio la representación letrada, pero que sí, efectivamente se discute en todo y a veces, por supuesto, el consumidor no siempre tiene la razón, y en caso de duda se está en favor del consumidor, pero no en casos con duda siempre en favor del consumidor. Pero bueno, hay para todos los gustos, hay de todos los tipos de reclamos que uno puede ver y se imagina. Las audiencias son virtuales. Las audiencias son virtuales, las toma un conciliador a través de la plataforma Mi Reclamo, por supuesto, con cámara, son por supuesto confidenciales, como cualquier audiencia que tiene que son prejudiciales, no se puede vulnerar el secreto que se establece en la negociación de ahí. La empresa, y esto es un dato interesante sobre todo para los abogados, porque también de alguna u otra manera es un nicho laboral para todos nosotros que somos abogados, para los jóvenes, más los nobles que recién están arrancando la carrera, las empresas están obligadas a ir con patrocinio letrado, no con representación jurídica, sino además con patrocinio letrado, con lo cual es una fuente de trabajo para el abogado. Y además En el COPREC no estaban obligados. En el COPREC no había obligación de utilizar primero las empresas de acudir con ellos, sí, con por supuesto representación, y el abogado que iba con un cliente a hacer el reclamo tenía dificultades para cobrar honorarios. En cambio, en el sistema Mi Reclamo está regulado los honorarios del abogado, del requirente, del consumidor. No importa cuánto sea el monto, la empresa proveedora está obligada a pagarlos conforme al artículo 21 de la 175. No importa si son 100, 1000, pero tiene que pagar, porque si no paga los honorarios o si el abogado no renuncia a los honorarios en el acuerdo, se vulnera el orden público consumeril. Con lo cual también es una buena herramienta para los nobles como salida laboral, sobre todo porque hay mucho ahora de compra digital, básicamente. Ya casi nadie va a un supermercado a hacer la compra, todo el mundo la compra digital, y probablemente las nuevas generaciones de abogados estén más amalgamadas con las nuevas tecnologías, con lo cual es un buen nicho para trabajar. Bien, recordamos que estamos hablando con Juan Pablo Schneiderman. Él es especialista en Derecho del Consumidor, es uno de los dirigentes a cargo de Mi Reclamo. Estamos hablando de cuál es el mecanismo para canalizar los reclamos de los consumidores. Te quiero preguntar en este sentido, Juan Pablo, entonces, los usuarios se registran, cargan el reclamo, tienen que cargar alguna foto, digamos, o algún comprobante de esa relación de consumo y de cuál fue el defecto que avala el reclamo. Ahora, Mi Reclamo después hace un filtro y por ahí rechaza el reclamo o admite cualquier tipo de reclamo. Correcto. Primero, Mi Reclamo establece una pauta de evaluación del reclamo, por esto que le digo. Lo primero que se fija el equipo del sistema de conciliación previa es que se trate de una relación de consumo. Por ejemplo, las relaciones con los profesionales universitarios matriculados, como por ejemplo el ejercicio profesional del abogado, es un servicio, pero que no está regulado como materia de consumidor, porque está excluida en la Ley de Defensa del Consumidor. Con lo cual, lo primero que hace el equipo de Mi Reclamo es evaluar si corresponde o no corresponde a una relación jurídica de consumo. Y lo segundo es reevaluar si es competente, por esto que les decía antes. Si no encuentra un ancla de competencia conforme al Código Procesal, se rechaza el reclamo. Son los menos los que se rechazan, pero algunos efectivamente sucede que se rechazan. Una vez que se acepta el reclamo,
se sortea uno de los 470 conciliadores, eran 492 al principio, hoy tenemos aproximadamente 470, y una vez sorteado el conciliador tiene 3 días para excusarse, para aceptar el caso o no, y cuando lo acepta el caso se establece la fecha de audiencia y se le notifica a las partes, todo esto de forma gratuita. El abogado, el requirente va, le dice a mi reclamo, no sé, encontré un proveedor, notificalo, y si está mi reclamo va y lo notifica. Y lo notifica de forma gratuita, a diferencia de una mediación prejudicial, que uno tiene que pagar la carta documento. Con lo cual es una ventaja, también tiene que ver con el beneficio de la gratuidad para los consumidores, típico y clásico del derecho del consumidor, todo esto. ¿El consumidor puede ser una empresa? O sea, puede ser un local de ropa que tuvo un problema con el aire acondicionado. Sí, puede ser una empresa. De hecho, el derecho del consumidor o las relaciones, la palabra consumidor hace referencia justamente a personas físicas o jurídicas, pero lo que sí tiene que suceder para que una empresa se convierta en consumidor es que el consumo, sea gratuito o oneroso, lo haya realizado en beneficio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy una empresa de logística y compro camionetas, porque esas camionetas las utilizo para mi trabajo comercial, no hay un beneficio para mí propio, un consumo inmediato, sino que es un intermediario para yo realizar mi trabajo. Entonces eso no es un consumidor, eso es un mecanismo comercial básicamente. Entonces, ¿pueden ser consumidores? Sí, pero la diferencia sustancial está en que no utilicen básicamente los consumos que están usando para reproducir su propio mecanismo comercial. Bien, bien. ¿Y qué pasa en el caso que se le notifique fehacientemente a la empresa, o sea, al requerido, y no se presente a esta instancia de conciliación? Bueno, primero lo que puede pasar es que el domicilio que haya denunciado el requirente no sea el correcto. Mi reclamo suele machear el CUIL con el domicilio fiscal, con lo cual manda la cédula de notificación. Como cuando haces una factura, cargas el CUIL, te aparece abajo. Correcto. Exactamente así. Pero en el caso de que esté bien notificado y no se presente, el conciliador, por supuesto, tiene 3 días para explicar a la empresa de por qué no se presentó, y en el caso de que no explique de por qué no se presentó, es pasible de una multa que puede ascender hasta 3 UMAS, unidades de medidas arancelarias, que hoy rondan casi los 300, serían 120.000 pesos por 3, 360.000 pesos. Bien. Recordamos que estamos hablando con Juan Pablo Schneiderman sobre consumo y sobre los mecanismos que hay que utilizar para canalizar los reclamos consumeriles. Vamos a un pequeño tema comercial y enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @derechoafondoRUBA. Estamos en TikTok como Derecho a Fondo. Si se perdieron el programa, Juli, pueden buscarnos en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo, Radio UBA. Continuamos conversando con Juan Pablo Schneiderman. Él es especialista en consumo. Él está a cargo, es uno de los funcionarios a cargo de Mi Reclamo, que es la plataforma que funciona en la Ciudad de Buenos Aires para canalizar los reclamos de los consumidores. Te queremos preguntar, Juan Pablo, no sé si tenés estadísticas al respecto de cuáles son los reclamos de los consumidores, cuáles son los reclamos más frecuentes. Bueno, la mayor cantidad de reclamos que recibimos, si debiéramos decir en una torta porcentual, la mayor cantidad de reclamos es, primero, compras en línea, y sobre todo las compras en línea están relacionadas o se producen en mayor medida cuando salen el Black Friday y la semana de descuento. Entonces vos tenés el volumen te ingresa muchísimo ahí. Por supuesto, compras en línea que tienen que ver, la mayoría de los casos, con no entrega del producto, con no entrega en plazo, con incumplimiento del contrato, con la falta de botón de arrepentimiento, porque puede pasar que una persona compre algo y se arrepienta, tiene derecho a arrepentirse dentro de los 10 días cuando lo compra de manera digital o por internet, y no está, con lo cual hay muchísimos reclamos de esos. Hay una gran cantidad también de reclamos que tienen que ver con
en el sistema bancario, básicamente, con lo que podemos llamar phishing y las estafas telefónicas. Se llama voicing, la palabra técnica creo, y básicamente muchas de esas personas acuden a mi reclamo para tratar de resolver el tema monetario, amén de la denuncia penal, por supuesto, por sustracción de identidad que le tengan que hacer, lo cual recomendamos además que sean de forma paralela una y la otra. También hay mucho reclamo de planes de ahorro, básicamente. Planes de ahorro es lo que tienen que ver con la entrega de los autos, con la entrega no del auto pactado, sino de otro auto, porque ese auto que pactaron lo dejaron de producir y le pudieron un auto más caro y le aumentaron la cuota. También es un tema que está muy en boga y eso, déjame hacerte una aclaración, cuando los reclamos superan los 20 UMAS, que hoy son casi como 2.400.000 pesos, tienen que sí o sí las personas acudir con un abogado por el tema del monto dinerario que están discutiendo. O sea, si supera 2 millones, ¿cuánto? 400.000 pesos aproximadamente. Sí o sí tienen que recurrir a un abogado. Menos de eso podrían hacer el reclamo por su cuenta. Claro, salvo que el conciliador vea que están discutiendo un tema muy complejo que requiere la asistencia letrada, con lo cual el propio conciliador le debiera decir al requirente, vení con un abogado. También podría suceder esa situación. Por esto que explicabas que el conciliador vela por el orden público. Exactamente, correcto. Bueno, podemos adentrarnos en uno de los temas, en planes de ahorro, que nos llegaron algunas preguntas también respecto a esto. En el caso que uno quiera dar de baja el plan y está todavía, le faltan, no sé, supongamos que de acá a 6, 7 cuotas, ¿sí? Todavía le falta pagar. ¿Puede darse de baja? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué tipo de reclamo tendría que hacer? No, primero habría que fijarse, básicamente, lo que arregló con la empresa automotriz, básicamente. Y segundo, en el caso de las condiciones que hayan establecido para darse de baja, dependiendo del plan, en sí puede darse de baja, o no, por supuesto, si no tiene para pagar, porque hay una desvariación económica, para decir que una falta de información y el método establecido de ajuste de la empresa no es el adecuado, con lo cual puede darse de baja por ese motivo, y en el caso de que la empresa no lo quiera entender, puede acudir a mi reclamo. Claro, porque uno de los oyentes nos mandó que le cobraron una penalidad que era altísima y completamente desproporcionada, entonces estaba en un apriete que no sabía qué hacer. No, por supuesto. Bueno, hay varios vulneraciones de derechos ahí, esencialmente del consumidor, pero en varias aristas. El derecho a la información, cuando la empresa no te da la información total, cuando vos vas a adquirir la unidad o cuando te patea la entrega de los autos, no te los licita, también es otro de los grandes casos que vemos todo el tiempo. Sí hay vulneración, con lo cual uno puede venir a mi reclamo, dependiendo del monto, con o sin abogado. En estos casos suelen ser con abogados porque los autos son caros, ni discutir ahí y tratar de resolverlo ahí. Para la entrega de la unidad, para la cancelación, y si en caso de que haya sobreendeudamiento del consumidor, para arreglar la deuda que tiene, básicamente. Ahora esta cuestión de los honorarios, ¿no? Que a mí me interesa mucho. Por supuesto. Si está por debajo del monto de los 2.400.000, pero la persona dice, no, yo me siento más segura yendo con un abogado. ¿La empresa también tiene que pagar los honorarios de abogado? Sí, señor. Así es. Y esto, bueno, nada, alardeando de la profesión y dando una mano. Defendiendo el interés corporativo. Exactamente, y está, digamos, primero defendiendo el interés que entendemos nosotros, que siempre es mejor con un abogado, ¿no? Absolutamente. Pero como el derecho del consumidor es tan... Todos los días uno es un consumidor permanente, entonces uno se mete en una vuelta que ya, bueno, nada. Pero siempre es mejor estar asegurado por un abogado. Pero en el caso de que el monto sea de, no sé, 50.000 pesos el reclamo, porque por ahí discutís una licuadora, no me entregaron una licuadora, o me la entregaron y faltaba la tapa y no me quieren devolver la plata, o no me quieren dar una nueva. Sí, si vas con un abogado, la empresa está obligada a pagar los honorarios del conciliador, por un lado, que están tabulados en una tabla que está publicada en la página del Colegio Público de Abogados, pero también los honorarios del abogado. ¿En función de qué? En función de la labor efectuada, arreglará con el abogado según la ley de honorarios de la Ciudad de Buenos Aires, que es la 5134, que establece que puede ser del 11 al 25 o en algunos casos de 2 UMAS.
Es decir, que le termina saliendo a la empresa más caro la correa que el perro. Exactamente, pero eso está bien porque las empresas también tienen que de alguna u otra manera entender que la lógica les sale más caro que alguien le reclame que cumplirle en las buenas a los reclamantes, porque por ahí las empresas, con esto de que la gente se cansa y no reclama, dice, bueno, que me reclamen 20, total, después no pasa nada. Bueno, no, acá pasa y probablemente les salga más caro resolverlo en esta instancia e incluso mucho más caro resolverlo en la instancia judicial, con lo cual está bueno que muchas empresas, hay otras que no, hay otras que cumplen y que si tienen un problema lo resuelven porque lo resuelven. Y está muy bien. Bien, estábamos hablando de estadísticas antes, Juan Pablo. Mencionaste que la mayor cantidad de reclamos son por online, también de planes de ahorro. Nos gustaría saber cuántos de esos reclamos se terminan arreglando en esta instancia de conciliación. Me vine preparado por las dudas. Más o menos tenemos una tasa, haciendo una cuenta entre los que ya se resolvieron para bien o para mal, pero ya tienen una resolución, sin decir lo que están todavía tramitando y qué sé yo, una tasa alta de acuerdo, entre casi un 35% de acuerdos, con lo cual es un montón de acuerdos que se logran en esta instancia prejudicial, que es una solución rápida para los ciudadanos, por un lado, y por otro lado es una descomprime la labor de los jueces que tienen menos juicio que resolver en la instancia judicial. ¿Y le hacen un seguimiento posterior? Cuando salió la aplicación, Mi Reclamo tiene una ventaja que es cuando uno termina el conflicto prejudicial y no acuerda, uno puede, por supuesto, ir a la justicia. Y lo bueno de Mi Reclamo es que tiene un botón que dice judicializar directamente. Con lo cual vos tocas el botón, Mi Reclamo, el número de seguimiento es el mismo número de expediente en la justicia, es el mismo número de expediente que tenía en Mi Reclamo. Con lo cual, estadísticamente nosotros podemos ver qué se judicializa y qué no, pero además el ciudadano no tiene que después ir al abogado con la prueba, con el cierre del acta. No, claro, está todo, lo traspola todo al eje, que es el sistema que utiliza la Ciudad de Buenos Aires para dirimir los conflictos judiciales. Es súper sencillo, entonces también hace que la empresa o el requerido quiera arreglar, porque si es tan sencillo iniciarlo judicialmente y hacerle el reclamo por ahí, tal vez como intensifica un poco más eso. Sí, coayuda, sobre todo coayuda, que es un proceso rápido y digamos, y básicamente los conciliadores son muy buenos y lo llevan bien. Pero sí, la empresa no es lo mismo estar en una... Aparte, no es lo mismo que te llegue una cédula del Poder Judicial a que no te llegue. Con lo cual, las empresas que no son renuentes a... Bueno, vamos con otro caso de un oyente, Claudia. Nos comenta que compró una heladera en 12 cuotas. A los 20 días dejó de enfriar. Y nos dice que de la parte del comercio, que es donde ella lo compró, lo adquirió, le dice que el reclamo es directamente con la marca. Reclamó a la marca no le responde. No. Bueno, ahí hay varias aristas. Primero, probablemente debe estar en garantía la heladera por la cantidad de tiempo. Con lo cual, todos los productos nuevos que se compran tienen una garantía de por ley de 6 meses y el obligado en garantía está obligado a irle a buscar la heladera, llevársela, arreglársela y devolvérsela y en el mientras tanto ponerlo en la heladera que funcione. Si no la puede arreglar, la empresa le tiene que dar una nueva. En el caso que nadie le quiera cumplir, bueno, hay una cadena solidaria de responsabilidad y eso es lo bueno del derecho al consumidor. Está el que te la vende, está el que la traslada, está el que la fabrica, está el de la garantía. Todos ellos pueden reclamarse en el sistema Mi Reclamo, entre otros lados, se le puede ir a reclamar a todos para que alguien se haga cargo del defecto. Pero en este caso en particular, pues son 20 días, me da la sensación de que yo lo que haría es pedirle a la garantía, básicamente. Perfecto. Y vamos con otro más. Julián se suscribió por error a una aplicación de citas con su tarjeta. Por error. Por error. Nunca usó el servicio, es lo que él nos dice. Pero le siguen descontando igual todos los meses. Está con ese tema de que él se quiso sacar la suscripción y no pudo. Que supuestamente era una suscripción de 1 año. No, lo mismo. Por ahí se suscribió por error y no tenía un botón de arrepentimiento para darse de baja. No importa si no lo tiene y manifiesta la voluntad expresa de no querer seguir participando de eso, es obvio que no le pueden seguir cobrando cuotas en eso o en cualquier otra cosa sobre algo que él ya manifiestamente, voluntariamente solicitó desistir. Con lo cual puede, otra vez lo mismo, perdóneme que le meta el chivo permanente, ir a la aplicación,
a mi reclamo, Mi reclamo. hacer el reclamo correspondiente con la cuotificación de lo que le están cobrando y decirle que le devuelvan el dinero y que le den de baja De la suscripción. Sí. Y hay una cadena de gimnasios muy reconocida que también, cuando uno se quiere dar de baja, lo mismo, te dice que únicamente puede hacerse en unas fechas determinadas. Y por lo general son fechas que tenés que estar un mes más abonando la cuota y recién ahí te puedes dar de baja. Lo mismo. Exacto. Perfecto, clarísimo. Entonces vamos todos a mi reclamo. No, puede ser, son bienvenidos todos, pero esto es lo bueno de que hay que entender, las sociedades se han vuelto más complejas, cada vez son más complejas y más sofisticadas, y el derecho del consumidor es un derecho que tiene que acompañar a eso, y las sociedades tienen que entenderlo eso. Te quiero preguntar, Juan Pablo, porque uno está acostumbrado a que por ahí la empresa no le cumpla, ¿no? Y hace el reclamo porque no llegó a tiempo, porque el producto es defectuoso y demás. ¿Qué pasa cuando uno, como consumidor, por ejemplo, llama por teléfono y lo tienen una hora, tienen que intentar 7 veces en el día para que le atiendan el teléfono y que después tener éxito con lo que uno está solicitando? ¿Hay reclamos de eso? Por supuesto. Eso es uno de los principios del derecho del consumidor, es una cosa que se llama trato digno. Con lo cual las empresas están obligadas, los proveedores están obligados a tratar dignamente a sus clientes. Y tenerte 7 horas en una línea telefónica o que no te pongan una persona física que solamente te atiende una computadora, es una clara vulneración al trato digno para con los clientes, y con lo cual la persona tiene derecho a sentirse vulnerada en su calidad de consumidor y reclamarle a la empresa que corrija eso primero y que además lo atiendan, básicamente. Bien, pero yendo a ese caso concreto, ¿no? Sí. Alguien que dice, mira, la verdad que estoy re caliente porque ya llamé 7 veces, no me dieron de baja el servicio, siguen con lo mismo, tengo que volver a llamar. Uno hace el reclamo de eso y ¿cómo se arregla? O sea, ¿le soluciona el problema o hay una especie de indemnización por todo el tiempo que tuvo que perder para solucionar el tema y que lo puedan atender? Sí, se puede reclamar un daño Hay varios tipos de daños, sobre todo en el derecho al consumidor hay uno que se llama daño punitivo, que no es en esta etapa donde se pide, pero sí se puede reclamar los daños directos, por ejemplo, que suceden en esta instancia, y decirle, bueno, además de la baja que yo quiero que me den y que me devuelvan lo que ya pagué, es compensarme económicamente por el tiempo que me hiciste perder en el transcurso de las 20 llamadas que te hice, los 40 minutos que me tuviste por teléfono y las veces que me mal atendiste. Y las empresas suelen, sin reconocer hechos y derechos... Famosa frase de Loboa. Sí, claro, sí, y lo hacen. ¿Y eso está tarifado? Porque, por ejemplo, o sea, todos somos consumidores y todos somos iguales ante la ley, pero por ahí dice una persona, mi hora de trabajo vale tanto y la hora de otra persona puede valer otro tanto. ¿Eso está tarifado? No tiene una tarifa, por supuesto, en la medida que la empresa es más... Si una empresa es muy incumplidora, y es una empresa grande y reiteradamente incumple en él mismo, bueno, en este caso, estoy hablando de un daño en particular, el juez, llegado el caso, le tiene que aplicar una particular multa por el incumplimiento reiterado, pero para que sea ejemplificador además. Sí, yo tenía otra consulta que no tiene que ver con esto. Hay varias aplicaciones hoy en día, marcas, por ejemplo, como es una marca Shane de compra internacional, que usan lo que se llama gamificación, o sea, como juegos, así como de sorteos, que vos podés, cuando entras a la página web o a la aplicación, te aparece como, por ejemplo, una ruleta, en la cual vos participás de ese juego y podés ganar un cupón de descuento. Entonces usan esos métodos como para crear atracción, que vos estés ahí y te dicen es por tiempo limitado. Entonces te genera la situación de decir, bueno, lo tengo que comprar ya porque si no, no voy a tener este cupón, no lo voy a poder usar. ¿Esto funciona como una estafa? ¿Sería como una estafa? ¿Como una publicidad engañosa? Sí, podría ser como publicidad engañosa. Podría ser una publicidad engañosa, dependiendo, bueno, para la publicidad tiene ciertos requisitos para que sea, digamos, legal, si se quiere la palabra. Pero bueno, sí, podría ser una publicidad engañosa, tendenciosa para otro tipo de cosas. Amén de en estas cosas, sí, está liberada un público que, no sé, están jugando un juego de Pokémon que es para chicos de 9 años y le ponen una ruleta, digo, ¿se entiende? Ya hablamos de otras cosas ahí. Claro. Es un tema todo el consumo
online de los menores, sobre todo en cuestiones de juego, es un temón porque, bueno, lo mismo, ¿no? Pasamos a la digitalización y cómo uno comprueba que efectivamente la persona que va a contratar, en este caso un menor, es mayor de edad o está apto para... y uno está expuesto a un montón de riesgos, ¿no? Sí, por supuesto, porque además es completar un formulario que uno puede cambiar su fecha de nacimiento, su edad, lo que sea, y puede ingresar y hacerse una cuenta. Sí. Y Fíjense ustedes que igual las empresas que brindan sobre todo juegos online y marcas de apuestas empezaron a darse cuenta de todo este conflicto, que es un flagelo básicamente, y empiezan a poner, si sos menor de edad, en todas las publicidades que hay en la televisión, si se fijan, las empresas empiezan a darse cuenta de esto, pero bueno, nada. sí, pero igual. Es no un alcanza. flagelo, sí, es un flagelo, amén del derecho al consumidor, me parece que tiene que ver con un flagelo sociocultural que involucra el derecho al consumidor, pero involucra otras aristas del derecho y de la sociedad en conjunto. Sí. Juan Pablo, para ir cerrando, ¿qué debería tener presente un consumidor, digamos? Por ejemplo, guardar tickets, me imagino que es una máxima, ¿no? Como para probar la relación de consumo. ¿Qué más tiene que estar atento el consumidor? No, guardar tickets sí y no, depende de cómo haya hecho la compra, porque si la compró con tarjeta de crédito tiene el resumen de la tarjeta, con lo cual es un buen elemento de prueba. Pero sí, guardar tickets, si se pueden guardar los tickets mejor, es una documental importante. Tener en claro qué es lo que quiere comprar efectivamente. También el consumidor debiera de tener en claro qué es lo que quiere comprar, para qué lo quiere comprar. Efectivamente verificar cuáles son las condiciones de venta del producto, porque a veces las publicidades no son engañosas. Las publicidades dicen lo que son y uno se equivoca también. Entonces tener en cuenta qué es lo que dice la publicidad, si puede leer las condiciones, leer las condiciones. Y lo demás ser responsable, como todo, ¿no? Responsable, un consumidor responsable es un consumidor que generalmente no suele tener conflictos. Pero bueno, nada, va de suyo que cada uno se maneja como puede, y en una sociedad que cada día es más consumista, en estos límites está bueno a veces remarcarlos. Bien, Perfecto, buenísimo. clarísimo. Última pregunta cortita. ¿Qué pasa con... Ahora hay muchos descuentos, ¿no? En relación al consumo, hay descuento con tal tarjeta en tal banco, con tal aplicación, que uno se vuelve loco, tiene que tener todas las tarjetas y todas las aplicaciones. ¿Qué pasa si uno hace una compra de pronto y no le aplicaban el descuento? Y uno quiere hacer mi reclamo, ¿a quién debería...? A las dos. Y nos pasa un montón, tiene que hacerle a la aplicación, a la tarjeta, porque aparte es la aplicación, la tarjeta y el banco, son tres. Entonces a los tres le tienen que hacer el reclamo, que se pongan de acuerdo ellos y ver quién resuelve el conflicto, porque hay que ver de quién es el conflicto, básicamente. Perfecto. Estuvimos conversando con Juan Pablo Schneiderman. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, haber venido. Nos clarificaste todas estas cuestiones consumeriles que son tan importantes para defender los derechos de los consumidores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Cuando hablamos de derecho, no podemos hacerlo a medias. Escuchá Derecho a Fondo, sin medias tintas. Continuamos en Derecho a Fondo. Llegamos al final del programa, Juli. Sí, la verdad que fue muy interesante. Nos quedaron varios temas afuera, pero estuvo bueno. Uno ahora se queda pensando qué debería haber reclamado y no reclamó. Exacto, y el plazo y tal vez que... ¿Vos tuviste que reclamar alguna vez como consumidora? Sí, reclamé. ¿Sabés qué? Se me quemó una air fryer, se prendió fuego. ¿Qué habrás hecho? Nada, No le echemos la culpa a la... No, una hamburguesa vegetariana. Ah, bueno. Una hamburguesa de lentejas. Siento que le da más legitimidad a tu reclamo que la hamburguesa sea vegetariana. No Sí, sé por qué. Coincido. Basado en la nada. Y se empezó, de repente, humo, se empezó a prender fuego sola. La agarré, la llevé afuera al balcón y le tiré agua. Milagro. Salve la casa. Ok, pero me imagino que la freidora... La freidora quedó completamente deshecha, o sea, la mitad quemada. Así que bueno, hice el reclamo. ¿No en garantía? No, hice por Coprec. Ah, el Coprec que ya desapareció. Que ya desapareció y llegué a un acuerdo y me lo abonaron. Te dieron una freidora nueva. Me dieron, no, el monto que correspondía a una freidora nueva. Yo les mandé el link de Mercado Libre, de la misma freidora, precio actualizado, y me mandaron ese dinero. Y me vinieron a retirar ellos, o sea, mandaron una persona a retirar la freidora toda deshecha.
Ok, y la pregunta del millón es, ¿te volviste a comprar la freidora? No, Ok, por las dudas no. por las dudas no, porque además es un elemento en el cual vos empezás a cocinar algo, te vas, tal vez lo dejas ahí en la cocina y te vas a hacer cosas, volvés. Y claro, la verdad es que yo ya no me sentía con esa seguridad como para poder dejarla funcionando sin estar mirándola al lado. Claro, y en el acuerdo que fue en la primera audiencia. En la arreglaste. primera audiencia arreglé. ¿No te preguntaron, hiciste alguna maniobra, digamos, estaba No. mal conectado o algo? No. No, porque yo le saqué foto que el enchufe estaba perfecto. No es que fue un tema del enchufe. O sea, no te cuestionaron, no hubo mayores cuestionamientos. No, para nada. Mira, bueno, ahora que estás en mi reclamo como abogada, te correspondería, mejor dicho, honorarios. ¿no? Honorarios. Ahora ya lo sabemos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Juli. Siempre en este programa lo que intentamos hacer es bajar un poco el derecho al llano, aprender, pues nosotros también siempre aprendemos. O sea, no hay abogados que sepan absolutamente todo de todas las áreas del derecho, como no hay médicos. Así que acá venimos a aprender. Sí, la verdad que nos llevamos siempre mucha información y está, bueno, es interesante. Súper interesante. Recuerden que en nuestra alianza con la editorial El Dial siempre estamos sorteando libros, suscripciones, así que estén atentos a nuestras redes, que vamos a recordarles cuáles son. Estamos en Instagram como Derecho a Fondo RUA. Estamos en X como Derecho a Fondo y en TikTok como Derecho a Fondo también. Bien, y también estamos en Facebook, estamos en YouTube y Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Espectacular. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío Julieta Tobal. Los esperamos el miércoles que viene para seguir disfrutando de Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.